Bienvenidos a la comunidad Ratio Decidendi. Hoy continuaremos con la tercera dosis constitucional. Empezamos. Hablaremos sobre el capítulo 2, referente a ciudadanas y ciudadanos. El artículo 6 de nuestra Constitución hace referencia a la nacionalidad ecuatoriana. ¿Pero qué es la nacionalidad ecuatoriana? Es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. Quiere decir que todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución, tomando en cuenta que la nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución ni por la adquisición de otra nacionalidad. Ahora, ¿quiénes son ecuatorianos por nacimiento? Las personas nacidas en el Ecuador, las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en zonas de frontera. En cambio, los ecuatorianos por naturalización son los que obtengan la carta de naturalización. Los extranjeros o las personas extranjeras menores de edad adoptadas por un ecuatoriano o ecuatoriana que conservaran la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria. Los nacidos en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquellos sean menores de edad, conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano de acuerdo con la ley. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no están obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización solo se perderá por renuncia expresa. Al hablar de igualdad de derechos, el artículo 9 de nuestra Constitución señala que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas y ecuatorianos de acuerdo con la Constitución. Enseguida, vamos a hablar sobre el título 2, referente a los derechos, en especial de los principios de aplicación de los derechos. Pero ¿quiénes son los titulares de los derechos? Las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, tomando en cuenta que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. El artículo 11 de nuestra Constitución nos habla de los principios para el ejercicio de los derechos. Aquí tenemos la titularidad individual o colectiva, que hace referencia a que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva. El principio de igualdad y no discriminación, en el que todas las personas y comunidades son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser discriminado. El principio de eficacia normativa y aplicación directa. Aquí, los derechos y garantías serán de directa e inmediata aplicación, serán plenamente justiciables. El principio de no restricción. Ninguna norma jurídica podrá restringir los derechos ni de las garantías constitucionales. El principio de interpretación conforme a la Constitución. Los servidores públicos deberán aplicar la norma, la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. El principio de interdependencia e igual jerarquía. Todos los principios y derechos son inalienables, interdependientes y de igual jerarquía. El principio de no taxatividad. El reconocimiento de los derechos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. También tenemos el derecho de progresividad.
está prohibida cualquier acción u omisión que disminuya el ejercicio de los derechos. Y el principio de finalidad última del Estado, que significa que el más alto deber del Estado está en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Asimismo, el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de los funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declara la responsabilidad por tales actos de servidores públicos, administrativos o judiciales, lo que quiere decir que se repetirá en contra de ellos. Una vez analizado los principios para el ejercicio de los derechos, continuamos con las categorías de los derechos. Aquí tenemos los derechos del buen vivir, los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, los derechos de participación, los derechos de libertad, los derechos de la naturaleza y los derechos de protección. Hasta aquí la tercera dosis jurídica. Suscríbete, deja tu like, estudia con nosotros y al final te harás acreedor a un certificado de 40 horas de participación. Te esperamos.